Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en otro capítulo más de esto que estamos haciendo como FM en podcast. línea. FM en línea. Correcto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a Artur? hablar quizá de mi película favorita. ¿Tu película favorita? Top 3. Está Es en que el top 3. depende del mood. Ajá. Si es una película que no es para cualquier mood, que a lo mejor casi nadie la conoce. No, yo creo que sí la conocen muchos. No, a lo mejor a casi nadie me le estoy, gusta. me estoy riendo, que casi nadie la no. conoce, que se llama Blade Runner. Blade Runner Ton. Ah, la 89, original, ¿no? la original del 82. 82. Si mal no recuerdo es del 82. Si estoy mal me corrigen, pero según yo es del 82. La de Ridley Scott Ajá. y Harrison Ford. Aunque en la que sigue también Han Solo. sale Han Solo. Bueno, correcto. Indiana Jones, Indiana Jones, Han Solo, y Rick Deckard, que Rick es Deckard, el detective de Blade Runner. el Blade Runner, porque El entiendo Blade que ese Runner es su cargo, de ¿no? Blade Runner. Porque hay otro Blade Runner que sale que Que se lo echando. sí, se muere iniciando la película. Luego sabemos que no está muerto, pero bueno, desaparece de la película. Ok. Bueno, la película está basada en el libro ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Del 68. Que si mal no recuerdo es un libro de Philip Dick. Te iba a decir, Ajá. es como de este tipo de literatura sci-fi como de Isaac Asimov. Ajá, de los 60s. Yo diría que era Asimov, Philip Dick, Ray Bradbury y otro que, digo, no soy tan fan de la lectura de ciencia ficción. Ya. De esa época. En alguna entrevista oí a Ridley Scott que decía que dijo algún día que le gustó el libro, pero que era muy de los 60s, que era una locura y que había que decidir muy bien qué historia, porque eran muchas historias, y que se molestó Philip Dick, y entonces lo llevó antes de que se estrenara una proyección, y que se quedó muy, o sea, estuvo muy contento gusto, y ¿no? muy a gusto, que vio la primera escena del ojo y la ciudad de Los Ángeles. E imagínate lo que es que tú escribas algo y que alguien lo lleve a la pantalla grande. Y que sí sea más o menos como tú te lo imaginaste cuando 60s, lo escribiste, ¿no? Sin CGI, pero con muy buenos efectos. Y que además te sorprenda. Sí. Porque tú has de tener en tu mente muchas posibilidades, pero que alguien tomara tu cuento, porque es un cuento muy grande, y lo hiciera ver no solo bien, sino que lo sorprendiera. Sí, ha de ser difícil, ¿no? Ha de Bueno, ser... de hecho he visto que hay muchos autores o escritores que no les gustan sus adaptaciones. Por ejemplo, Stephen King, entiendo que no claro, todas sus adaptaciones. Bueno, también Stephen King tiene para escoger, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿de qué va la ¿De qué va la película? Bueno, en el 2019, para... hay que aclarar, o sea, en el futuro, en un futuro no muy distante, que era el 2019. En ese entonces, en Los Ángeles, hay un detective que ya se retiró, que es Dick Deckard, un Blade Runner. Y hay que aclarar, empieza la película y antes de que veas cualquier cosa, te chutas unos 4 párrafos que te explica la película, básicamente. Que te dice, en el futuro se hicieron androides que se llaman... replicantes. De un Nexus no sé qué, que se les denomina replicantes. Y que si se les necesita de suscribir, no se llama de suscripción, sino se llama retirarlos. Hay un escuadrón de Blade Runners que son detectives encargados de retirar replicantes. ¿No? Abatir. No matamos, abatimos replicantes. Y hubo un grupo que se escapó y esta es la historia, ¿no? E inicia. De hecho, ahorita que dijiste, sí. No matamos, retiramos replicantes, es abatimos, muy, dice la policía, ¿no? Abatimos, es muy importante esa diferencia porque justamente correcto, ellos exactamente. No lo consideran como que el replicante sea es humano. Y qué bueno que lo dices. Sino como un objeto. En ¿no? una frasecita de más, la primera vez que la vi no le puse atención, obviamente, pero después, ya que la vi varias veces, el tono, te está diciendo desde el principio, sucede esto, pero en este mundo no son, bueno, no te lo dice así, pero como que ya entiendes,
no son humanos, no está mal visto que... ¿Por qué lo mataron? Ah, era un replicante. Entonces lo batieron. No, pero además, Ajá. están abajo de nosotros. Aunque te dice que tienen capacidades de mucho fuerza más extraordinarias que el humano, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. Pero bueno, entonces, está este detective retirado en los bajos mundos de Los Ángeles en el futuro. Y se le acerca otro policía y le dice que tiene que regresar pues a las andadas. Al servicio. Al servicio. Te necesita tu escuadrón, ¿no? Te necesita la ciudad. Porque hay un grupo de 4 replicantes Nexus 6 que se escaparon. Y pues tú eres un Blade Runner, a cazarlos, ¿no? Tienes que abatir. Bueno, tienes que retirarlos. Aunque tú vienes del retiro, pero tienes que regresar. Viene del retiro y para retirar. Lo llevan con el jefe de la estación que le dice, necesito otra vez la magia de vuelta, ¿no? Y ya le explica, le sacan las imágenes, ¿no? Y bueno, básicamente lo que va a tratar la película es que Recar es una película de detective, en donde tiene que investigar quiénes son estos replicantes, dónde están, a qué se dedican, porque los tiene que abatir. O sea, justo es una persecución policial. Pero de hecho es una película de detective en estilo noir, dice Ridley Scott. Noir, sí, o sea, como muy obscura, ¿no? Con esta cosa de, además, la luz siluetas, ¿no? Ajá, pero la luz proyectada de las persianas. Ajá. No sé si te acuerdas cuando va con el jefe de policía, así, sí, la luz como a medios, o sea, media luz, opaco, cigarro, ¿no? Mucha gente fumando. Como estética de los 60s, llevadas al futuro distópico que se imaginaban en los 80s. Que además, un ejemplo de noir, pero en dibujos, es Sin City, ¿te acuerdas? Igual, las persianas, ¿no? La femme fatal, el tipo fumando. De hecho, a mí se me hace en referencia de otros shows que han agarrado ese noir, pero sin lo tan oscuro. Claro. Dogman. Se me hace, porque él siempre, como es detective, siempre que llega igual ¿y te acuerdas? A pedir la puerta que abren, ajá, y justo la siempre cortina, está como la fumando. Correcto. ¿En qué te puedo ayudar? Con otro tono, ajá, ¿no? Exactamente. Como más de parodia el otro, obviamente. Justamente iba a decir, yo creo que ahí no quieren ser noir, sino lo están parodiando. ¿no? Pero parodian el noir, ¿no? Sí. Bueno, y entonces Deckard lo que va a hacer es investigar a este grupo de replicantes y se va a dar cuenta, en medio aparece Rachel, que es su interés romántico, no inicialmente, sino se convierte en el proceso, que lo llevan a visitar al creador de los robots, que es la corporación Tyrell, y Rachel no sabe, pero ella es una replicante. Y tampoco sabe, supongo, Cuando la conoce por primera vez Deckard no, pero ya que se retira Rachel, el jefe que es sí, el jefe del origami, ¿no? No, el dueño de la corporación Tyrell. Sí, cierto. De lentes así, ¿no? Le dice, oiga, ella le hace la prueba de... Se llama la prueba... La entrevista esta, ¿no? Sí, le tiene que hacer una entrevista y hace una prueba Voight-Kampff, que sacan un aparato que les mide la pupila y tiene unas pantallas, y ya que se retira Rachel, le dice a Tyrell, ay, oye, es una... Dice, ay, ¿cómo supo con tan pocas preguntas? Dice, pero ella no sabe. ¿Cómo puede ser que no sepa? Y ya, pues le dicen, no, bueno. Que le implantaron recuerdos o algo así, ¿no? Como dirían, bueno, pues no le voy a revelar, un mago nunca revela todos sus secretos, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces, pues el Deckard va a tratar de cumplir su misión, pero pues en medio va a estar su interés, como tú decías, romántico. Y vamos a ver cómo logra cumplir su objetivo, no del todo. Ok. Básicamente de eso trata, es detective. Persecución a los 4 replicantes. Delincuentes le podemos llamar replicantes. Ajá, porque y sí son delincuentes porque matan gente. Sí. Son prófugos de la ley. Y aunque no los muestran en ningún lado como estamos buscando esto, ellos saben que lo están persiguiendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar los personajes más importantes, que son, ya lo dijimos, Rick Deckard, que es Harrison Ford. Que es Han Solo. Perdón, Rick Deckard, que es Han Solo, y Indiana Jones, y bueno, como 27... Y el Red Hulk, creo ahora. Y el presidente. En Marvel. Hay una película en donde él es presidente, el ¿no? avión presidencial. No, pero y el Red Hulk también es presidente, ¿no? ¿Sí? No la vi. Bueno, vi el corto. Bueno. Yo también vi el corto. Okay.
Roy Batty, que Ajá. es el antagonista del, digamos, el líder de los replicantes. Que es el que va a tener una escena muy icónica Vamos casi a hablar al final que es el actor es Rutger Ajá. Hauer. Tenemos a Rachel, que es el interés romántico, que es la asistente en la empresa que fabrica los robots, la replicante que no sabe qué es replicante. Uh-huh. Tenemos a Gaff, que creo que es de mis personajes favoritos, aunque no sale mucho. Es otro de los policías, que solo es el que contacta originalmente a Deckard. El que lo saca de su retiro. El que lo saca de su retiro, que es el actor es Edward James Olmos. Y yo digo que él tiene como apariciones puntuales para dar sentido a la historia. O sea, no sabemos mucho de él. De hecho, inicia hablando como un idioma raro. Y Brian, Capitán, ya, ¿no? Pero tiene además como yo diría el vestuario más extravagante de la película. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Como un mucho. sombrero, como una gabardina, pero lo veo como un personaje de anime. No se te figura. Ajá. Es que, digo, medio me acuerdo. Medio te acuerdas. No se te figura al que sale con el comisionado Gordon en la de Batman de los 90s. ¿Ves que está el comisionado y uno que siempre dice, oh, Batman, rayos, no sé qué, un como medio no, gordo? Pero el gordo, no. O sea, es como el segundo, como su mano derecha. Pero, o sea, ese rol, ¿sí? Pues. No, pero yo me refiero a la estética, como que el Capitán Brian sigue siendo como buen jefe de policía. Otra vez, ¿qué hizo ¿no? Como Jonah Jameson, ¿no? Nos guiamos por el libro. Exactamente. Y el Deckard, el detective rebelde. Uh-huh. Pero Gaff, o sea, tú lo ves visualmente y como que se me hace un personaje de anime. Digo, así como muy estrafalaria la gabardina, el sombrerote, un bastón y haciendo origami. O sea, eso como, sí me acuerdo, haciendo el origami. Bueno, ese es Gaff. Como dije, el jefe de Deckard, que es el Capitán Brian. Uh-huh. Eldon Tyrell, que es el dueño de la empresa Tyrell que hace a todos los replicantes y que en la película un poco lo ponen como un dios corporativo porque él sabe todo de ellos. No es como el típico jefe de una empresa, de una multinacional que pues hablen con la gente de sistemas, ¿no? No, él sabe todo y como es de los jefes que sí se mete, ¿no? Ajá, como que se ensucia las manos, pero me refiero a que él como que lo sabe todo. Está Rachel, está él y no hay más empleados en toda la... Es una pirámide enorme, pero no vimos Nunca vimos a nadie más, ¿no? Vimos a alguien que lo contactan los replicantes y parece como que lo matan, que es el que hacía la investigación de los ojos. Un chinito que está contra... Pero realmente de la corporación no vemos más que al jefe. Luego tenemos a Pris Stratton, que es otro del grupo de replicantes, que es como diría la femme fatal de la película. Ajá. En unas escenas. Muy guapa, así muy como cuerpo de bailarina, también replicante. Tenemos a Leon, que es el primer replicante que vemos en la película, que es todo altote, bigotón, así como matón. Él es el más el músculo, criminal, ¿no? Sí, pero el músculo de los secuaces, ¿no? Ajá. Que pues es el violento y te das cuenta que hay un porqué, ¿no? Después avanzamos. Y está Sora, que es la replicante que vemos como la caza Deckard y la mata, que es una bailarina exótica con una serpiente y ahí igual. También diría que tiene como toque de femme fatal, pero ella no es así como que dijéramos ni violenta ni que quiere ganar, sino al contrario está corriendo todo el tiempo. Y no sé si te acuerdas. O sea, más que es menos conflictiva. Menos conflictiva, pero o sea, evitar. Como que está evitando todo. Uh-huh. Y es la escena que me acuerdo mucho cuando Deckard la caza, que literalmente está corriendo como Tom Cruise. Y Deckard, y ves que y todavía le dispara y como que se trata de volver a recorrer. Y la mata y todos se quedan. La bate. La retira. La retira. Vamos a regresar. Y entonces Deckard, y la retira. Porque son replicantes, entonces no se está matando a nadie, la retira. Y ves que está tirada ahí con sangre. Y como que llega la gente y se escucha la patrulla y llega Blade Runner. Y no es un Blade. Es un replicante. No, pero pensamos que era violento y que era un asesinato. Es una replicante. Muchas gracias por su servicio, señor. Bueno, esos son los personajes principales. Y vamos a hablar un poco cómo le fue a la película en la taquilla. Ok. ¿Quieres tú hablar? Sí. Bueno, de la recepción como tal de la taquilla, como varios casos que hemos mencionado en este podcast. Claro. De inicio,
no le fue tan bien a la película. El presupuesto más o menos fue como de 28 millones. Pero 28 millones de los 80. De los 80, que era mucho plata, más, ¿no? Que 28 millones de ahora. Y que a lo mejor que 40 de ahora, ¿no? Yo creo que va a estar como 60. más o menos como en una proporción como de a 8 o 10. Ok. O sea, como en 280 millones ahora. Bastante dinero y, si mal no recuerdo, en esa época, con menos de 20, hay que pensar cómo se ven las películas. Hay que dimensionar. Dimensionar. En menos de 20 se hizo E.T. el extraterrestre. Claro que E.T. no necesitas crear un mundo, por eso es más barato. Pero para dar una noción de cuánto dinero era en ese entonces, 28, ¿no? Correcto. Y bueno, de taquilla obtuvo 39.6 aprox millones, pero esto entiendo yo que contempla un mercado doméstico, porque, o sea... 39 mundial y 32 doméstico, ¿no? ¿Fueron aparte? Yo lo que había entendido es que de los 39, 32 fueron domésticos, o sea, realmente le fue muchísimo mejor ya en el formato mundial que el local. Correcto. Pero bueno, para lo que hemos visto, porque pues no trabajamos en el cine, como que ganar poquito o salir, en este caso casi 10 millones más, salir casi tablas, porque además es presupuesto para la película, pero no estamos considerando distribución, publicidad, entonces pues a lo mejor no perdió dinero, pero no podemos decir que le fue bien, ¿no? Muy bien, no. Ni muy, o sea, le fue bien. Recuperaron su dinero y no es para lo que se invierte. Y dejaron algo para la posteridad, pero de ahí en fuera, claro. O sea, sí, no podemos decir le fue bien. Y la cosa es que tú me habías dicho, me gusta Blade Runner, pero también considera que 10 años antes ya se había hecho Star Wars, ¿no? Y era un trancazo. Justo. Y también en ese año, porque escuché que Ridley Scott decía, uno de los motivos que querían hacer Blade Runner y que hicieron Alien, que también él la dirigió, es que seguía como el hype de Star Wars y de querer hacer con no muchísimo dinero, o sea, no eran películas épicas como Ben-Hur y estas grandes producciones, tener no fácil, pero un retorno de dinero no tan complicado. Pero medio seguro, ¿no? Medio seguro, que seguía ahí la gente queriendo ver esas historias. Y en ese mismo año, pues se estrena E.T. el extraterrestre, que le fue extraordinariamente bien, con menos dinero. Mejor. Y también le fue muy bien, no también como E.T., Star Trek 2. Yo no la vi nunca. Yo tampoco. Me acuerdo haber visto creo la 1, pero no vi la 2, que también le fue bien y también no necesitó tanto presupuesto. Entonces, pues ya que lo comparas en ese año, si dices, pues bien, ¿no? No le fue mal. No perdimos nuestro dinero, pero no le fue bien. Correcto. Nada más que también, luego escuché a algún financiero que decía, es que si tomas ese dinero, se tardó en rodarla 6-8 meses, y lo hubiera puesto en el banco. Sí, hubiera ganado mucho Necesito, más, ¿no? Sin arriesgar nada, ¿no? Ya tengo el 10 o el 11%, ¿no? Sí. Entonces, o sea, para el estudio no cumplió la expectativa que quería. Eso, a lo mejor podemos decir, oye, recuperaron tu dinero y hiciste dinero. Pero para la expectativa que yo tengo poniendo esa cantidad de dinero, no fue para nada. Espero que al menos me haga unos 50, 100, ¿no? Sin embargo, siento que esta película muy en específico sí sentó como muchas bases, ¿no? precedente, como un precedente para el sci-fi en general, que siguió en los 90s. Y además creo que... Bueno, hasta 80s. Creo que empezó esto del cyberpunk. De hecho, la estética de Blade Runner es lo que ahora conocemos como cyberpunk. O más bien que identificamos rápidamente como cyberpunk, porque esa ya existe desde hace un buen. Sí. Pero Blade Runner fue visualmente fue la primera que lo puso como más al alcance de otros, o sea, como un referente. Eso, como referente. Y que además no es todo negativo y no es todo positivo. La gente de hasta arriba dices, wow, qué bonito es la ciudad de Los Ángeles hasta arriba. Pero abajo está, te iba a decir horrible, no, pues es como algunas partes, algún día que fue a donar sangre en Zaragoza, ¿no? Algunas partes, que es esto de, logró hacerlo real. Sí, o sea, sí te lo crees. De hecho, yo siento que a nivel estética, quitando toda la narrativa, a nivel estética, sí, los neones, los colores, ¿no? La lluvia. Se basó casi, no al 100%, pero como tuvo muchísima influencia esta película en El Quinto Elemento.
Claro. Porque, o sea, todo, claro. todo, desde... el coche volador. Desde la estética del transporte Sí. hasta justo, o sea, la gente vive como que en un estrato y en el estrato de abajo está la basura. Cuando se van a esconder, van hasta abajo, ¿no? Que está abandonado. De hecho, si nos lo ponemos a pensar Sí. también como muy... ¿Muy actual? Muy realista, No, como muy en la misma contemporánea, en otras películas contemporáneas, ¿Sí? El mismo pensamiento de los estratos en diferentes niveles, Demolition Man, por ejemplo. Ándale. Que también es justo, o sea, la gente bien y vive también arriba siento y que en los Demolition rebeldes mal viven abajo. Correcto. En Demolition Man, el coche no vuela, pero es el mismo diseño como tipo Blade Runner. Y como redondeadito. Un bolillito. Como bolillito. Ajá, muy pulido y que además como que dice policía todo así en azul, ¿no? Muy grandote. Igual que me recuerda mucho me recuerda mucho como lo dices. Quinto Elemento, Demolition Man y Blade Runner, los coches. Ajá. Nada más en unos no vuelan y en otros vuelan rapidísimo, ¿no? Bueno. Como dijiste, no fue así un exitazo, pero hay alguien al día de hoy que sigue siendo un chorro de dinero igual, porque aparte de que por mucho tiempo vendió muchos Blu-rays, yo tengo el Blu-ray cuando salió la versión del Director Cut, Director Cut, que es el corte original de Ridley Scott. Para los que la vieron de los 90s, de que la estrenaron en los 90s, salía la versión original que salió en los cines. Yo no vi esa, pero tiene un narrador que es Harrison Ford, porque le exigió el estudio que no se entendía. Que ahora pienso, este es tan chiflando, está bien. Ah, mira, el mismo ejecutivo que dijo, el de la piña. El de la piña en Bob Esponja. ¿Pero por qué una piña? Haber dicho, aquí fue peor. No, yo lo intenté ver y no entendí los primeros 15 minutos. Necesitamos un narrador que vaya digiriendo la historia. Aquí fue peor porque le dijeron que no me gusta, está muy oscura. Yo digo, órale, se ve súper bien lo oscuro. No les gustó. Llueve todo el tiempo. Pues es como lo que hace que le dé esta calidad al filme. Mood, ¿no? Este mood de que además está todo sucio y no les gustó. No le entendieron y le pidieron un final feliz al final. Entonces, de esa separación, agarraron el pretexto, sacaron un Blu-ray y fue de los más vendidos hace unos 20, 15 años. Con esa versión. Con esa versión. Hubo un tiempo que también se volvió de culto para renta, cuando había renta. Entonces, al día de hoy, que también está en streaming en HBO Max, pues no sé, la verdad, ya ves que luego entre empresas se compran y se venden. No sé quién sea dueño de los derechos, pero hoy alguien sigue haciendo dinero con esa película que no les gustó a los productores y al estudio originalmente. Y que no fue un éxito. Que no fue un éxito y que además mucha gente decía, ¿y de qué va Blade Runner? Pues es un detective que ya hay una... También esa es una cosa que dice mucha gente. No le fue tan bien porque como que no es tan fácil de explicar la historia. Mira, yo creo que sí es fácil de explicar si le pones atención, pero el problema, mucho de lo que, por ejemplo, ahora dicen, ¿no? Que es que la gente no se concentra así. Yo creo que ese tema ya viene desde muchísimo hace mucho. Antes. Sí, correcto. Siempre ha habido gente, ¿no? Obviamente ahora con las nuevas herramientas y la tecnología cada vez es más fácil perder el foco, pero la realidad es que nunca ha sido como una práctica común el poner atención nada más a una cosa y la cosa quizá de Blade Runner es que sí tiene varias capas de lectura y no es tan fácil. Si tú como tú bien lo dices, si le pones mucha atención, yo la primera vez que la vi me gustó, pero la segunda le entendí cosas que no había entendido en la primera, entonces sí puedo entender un poco, no es una película tan fácil de digerir. Yo te decía que está en mi top. Y el tema tampoco es tan agradable. Es de nicho, tú habíamos dicho, ¿no? Porque ahora sí te invita como que a los cuestionamientos básicos humanos. Por eso te decía, no es tan fácil digerirla, y yo te digo, es mi top, pero con cierto mood. Si estoy como para pasar el rato, o si no le voy a poner mucha atención, no la recomiendo. Si no eres fan de la ciencia ficción, a lo mejor siento que te vas a aburrir en unos lapsos. ¿No? Sí. Entonces, bueno, también un poco por eso. Sí, el ritmo, además también. O sea, el ritmo a mí me parece como que todo el tiempo tengas que estar así. Y además sí tiene esto de el momento romántico, que se besan y todo, baja un poco el ritmo. En lo que está investigándolos hay cosas que si no le pusiste atención a las referencias, pues sí entiendes qué pasa, pero no le sacas jugo. Y luego ya hay acción, pero no es muy larga. Sí. O sea, te digo, va como piquitos. No es para todo el mundo. Sí. Y bueno,
Hablando de los piquitos. Hablando de los momentos. De los piquitos, de los momentos. Podemos hablar de unos momentos que nos parecen icónicos de la película, que, o sea, luego los tienes. Que dices Blade Runner, ¿no? Y te acuerdas de esos momentos, ¿no? Sí. Y bueno, el primero, que es la que dijimos hace rato, la prueba, entrevista, que es la prueba Voight-Kampff, que es una entrevista que le hacen los Blade Runners a los replicantes. ¿A cualquier persona? A cualquier persona para determinar si son o no replicantes. O no son replicantes. ¿Qué? Que le están viendo como que la pupila en es un prop monitorcito. Que tiene como un motor neumático, como que estuviera respirando. Y saca un lector óptico. Y entonces ellos tienen que estar viendo, respondiendo las preguntas. Y no he oído a nadie que lo diga, pero yo siento que es un poco como la prueba Turing. ¿Cuál es la prueba Turing? La prueba que diseñó Alan Turing para saber si era una máquina o no. Alan Turing, el que creó la primera computadora, en su primer paper, o su segundo o tercero, escribió la prueba Turing, que era una serie de preguntas para saber si tú estabas hablando con una persona o con una máquina. No sabía. Y él fue el que diseñó ni siquiera las primeras computadoras, el primer sistema... ¿Software? No, el primer sistema mecánico de motores rotativos para hacer un sistema binario, con lo que resolvió la máquina de mensajes de los alemanes. Bueno. La de claves, ¿no? Ajá, de los alemanes. Que escribían, bueno, ese fue, no era una computadora como lo conocemos hoy, sino sentó las bases para unos sistemas binarios que después en eso se basaron para hacer una computadora. Pero sí. Él tenía una prueba que la puedes buscar algún día si te interesa, y es la prueba Turing, que es una serie de preguntas y respuestas. Yo no sé en qué se basan para saber si estás hablando con un humano o con una computadora. De hecho, en esta prueba de la película, según yo, lo que buscaban era como empatía. La reacción. Más que inteligencia, la empatía, o algo así. Y la reacción de la pupila. Si se dilatan o no, y su reacción. Que por eso al inicio, si te acuerdas, como que se le va a botar al robot, al androide, a Leon, y le dice el Blade Runner. No sabemos qué es Blade Runner, el que le está diciendo, porque le dice que es parte del trabajo, que es una prueba psicométrica, ¿no? Le dice, tranquilo, es justo nada más para ver, y le dice, ok. Siguiente pregunta, y ¡pah! ¿No? Y lo dispara. Es para ver su reacción, y para hacer que si se le salte algún momento una emoción, porque pues los androides no las pueden controlar, ver, como tú decías, si se le dilata la pupila, y si tiene o no empatía, porque pues tienen que ser fríos, ¿no? Bueno, otro momento, creo que mi favorito, cuando despega la patrulla. La patrulla. Que el spinner le llaman al coche nave voladora. Que yo todavía me acuerdo la música que suena, así un sintetizador. Pero la primera vez que la vi dije, ¿dónde está el cable? Creo que sí hay cable, pero es como mueven la cámara para que no lo veas. Justo te iba a decir, ahora que la volvimos a ver, yo sí dije, o sea, sí se ve que hay una parte que no la muestras. Exacto. Pero me refiero antes, aún con puntos muertos, veía los cables. Sí. Y como está lloviendo y hay mucho vapor, puedes ocultar, pero hace que se vea muy real. Sí. Y aparte, si está lloviendo, ves el coche mojado, ves las etiquetas rayadas. De hecho, más allá de ¿cómo decirlo? La estética del coche y de todo, yo siento que lo que le da el realismo, mucho impacto a esa escena son los ángulos de la cámara, porque hay unos que están abajo de la además, patrulla cuando es una calle sucia, lloviendo, gente caminando, Deckard va ahí con sus noodles a comer, y el poli así se pone como, o sea, como si tú te subieras a unidad 24, y además aprieta unos botones y ves la computadora que dice despegue en 3, 2, ¿no? Y está todo, o sea, ves todos los cachivaches, pues no te oculta algo como todo el monitor y el tablero. El tablero, los cables salidos, ¿no? Y todavía te digo, la vimos hace poco y sí dije, es que sí se ve, como tú dices, muy, muy bien, los puntos ciegos para que no se vea cómo lo levanto, pero en un solo movimiento, y ya en la otra, desde los techos de los edificios, y dices, qué bonito se ve, que eso sí, pues ya es composición óptica y demás. Ilusión óptica. Pero, o sea, todavía la vi y sí se ve bien. Sí se ve bien. Yo siento que envejeció muy bien la película exactamente. A nivel visual. Exactamente. Y muy bien también. La historia es un poquito inocente, ahorita la veo. Pues no, de hecho, bueno, yo siento algunos momentos de la película un poquito inocentes, como
No mencionamos al personaje de Sebastián, que es un programador de robots. Lo siento un poco inocente. Pero lo que decías visualmente, si me dices la hicieron hace 10 años, 12, con no mucho presupuesto, te creo, pero por supuesto. De hecho, lo que te iba a decir es, no a nivel de escenas, sino a nivel de narrativa de la película. O sea, de lo que quiere dar el mensaje y así. De hecho, envejeció súper bien porque hoy en día las mismas preguntas que se tienen en la película son las mismas preguntas con inteligencia artificial que pudiéramos tener hoy en día con inteligencia artificial, con muchas tecnologías como la cuestión cuántica y demás, de la cuestión de regulación, de saber que sí como que pasa al límite de lo humano ético humano y lo humano, no ético correcto. Humano. Sí, correcto. Pero sí, o sea, yo te diría que envejeció muy bien, en donde noto que ahorita siento que viejita. No viejita, que no es de ahorita. Ahorita siento que le quieren... En la cara de Harrison Ford. En la cara. No, porque lo pueden rejuvenecer con CGI. Pero no, donde lo noto es que hay tomas que todavía te deja unos segundos el escenario sin que pase nada. Ah, ya. Pero mueve la cámara. Ahora siento que cuando va a mover, te cortan y ya te pasan a otra cosa. Sí, porque justo, o sea, lo que decíamos, ahora la atención, el span de atención es muchísimo menos. Para hacer un hit de cine, normalmente tiene que ser como que todo así, todo no así, pierda la así, atención, todo así, aquí todo estamos, así, aquí estamos. O, te digo que a veces, lo habíamos también hablado, caen mucho en el efecto dark, de escenario enorme y no pasa nada y hay música, pero no muevo la cámara, o sea, es... Ajá, ¿y aquí qué? El chiste es nada más para enseñar los efectos. Sí. Pero aquí te digo, sin tantos efectos, sino ya con los props, mueve la cámara y lo que decía Ridley Scott es para enseñarte el mundo, porque si no te enseño el mundo, no te vas crees. A entender. Exactamente, y no vas a entender, correcto. Sí. Y bueno, otra de los momentos que yo digo que envejeció a media. A media, ándale. Es la parte cuando hace el zoom cuando está viendo una de las fotos en su que le ven. Tiene como una computadorzota en su casa y le mete la foto. Porque está investigando qué es esta foto, ¿no? Y empieza a hacer como si hoy en día en Photoshop le hiciera zoom y la gires pero todo lo hace sin hacerlo él. Le dice a la computadora, gíralo y hazle zoom. Como si tuviera un asistente virtual, le da órdenes. Exacto. Y en vez de que él esté o con un teclado o como hacemos hoy, ¿no? Con el celular, él está dando órdenes y se escucha... Que te digo que como un carrusel de diapositivas, ¿no? Ese sonido es como de carril de pero además como en vez de que te diga loading, nada más se ve que va como cambiando y va cortando una retícula. Ajá. Sí, como dices, ese envejeció, cosa buena, cosa mala. Cosa más o menos, digo, porque o sea, hoy en día el procesamiento es mucho más rápido, pero no es con comandos de voz tan en tiempo real. Con lo que tenían en esa época, prospectaron cómo sería el futuro. Como toda buena ciencia ficción. Como no sé si te acuerdas en Volver al Futuro, los faxes. En esa época, tener un fax, entonces en el futuro, tener 8 faxes en tu casa y que además delgaditos y que salga buena calidad la impresión cuando corren a Marty, en toda la casa hay faxes y cómo que te corren, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo de justo esa escena de Volver al futuro, que creo que es la 2. La 2, correcto. Qué bueno que dices. Por ejemplo, el FaceTime. O sea, hace una llamada por teléfono, pero lo está viendo en una televisión. O sea, pues eso es lo que pasa. Y en la pantalla enorme, ¿por qué? Porque en los 80s, ¿quién tenía mucho dinero? El que tenía una pantallota. Entonces, si tenemos dinero y es el futuro, una pantallota para hacer videollamadas. Correcto. Llevamos 15 años, yo me acuerdo creo de la primera videollamada en un iPhone. Y no he visto a nadie en 2009. 2010, sí. 2010, sí, bueno, muy bien. 15 años y yo no conozco a nadie. Sí, que esté todo el tiempo haciendo videollamadas. Deja tú todo el tiempo. Que alguna vez al mes o digas, ¿sabes qué? Tengo una pantallota para hacer videollamadas. Ah, sí, no. No. Todo es normalmente en el... Correcto, pero era en esa época que se imaginaban, si tener mucho dinero es una pantallota y en el futuro va a haber esto, pues juntamos esto con esto, ¿no? Ajá. Y hacía mucho sentido, como dices, no envejeció tan bien, pero no está mal la escena, o sea, si dices, ay, mira, un asistente que hacía las cosas por él. Correcto. Bueno. Y bueno, tú di el último, que es el de lo mejor de la película. Creo que lo que hace icónico a la película es el monólogo de Roy Batty al final, que es la famosa Lágrimas bajo la lluvia, Tears in the Rain, que además resulta que no
no era como iba originalmente en el guión, sino que él se le ocurrieron algunas palabritas y modificó el guión, que es cuando un replicante está a punto de morir, pues como que le dice a Deckard, si tú pudieras ver lo que vieron estos ojos y lo que viví, y pues todo esto se perderá, o sea, nadie va a saber. Pero como lo dice él en la azotea de un edificio, lloviendo, ¿no? Semidesnudo, ensangrentado, y cuando lo dice sí te queda, y hasta Deckard se queda así como, ¿ah? Y ya, bueno, muere y es un gran momento, y la música se me hace que también se volvió icónica. La música siento que le da un punch muy fuerte. Porque además termina monólogo. Y en la música hay como un sonido de disparo. Y ya llega Gaff en su patrulla y le dice, bien hecho muchacho, lo hiciste, ¿no? Gran momento. Yo creo que la gente que sí la vio y le gusta, dices, Blade Runner, eso. Sí, de hecho, yo es de lo poco que me acuerdo así luego de Blade Runner. Y se ve muy distinto del inicio porque es como un poco más iluminado, pero más azul. Inicialmente la película es todo hacia como oscuro con neones. Y si te acuerdas hasta arriba, digo, se ve como más azul su piel por las luces. Y ya cuando llega la patrulla que ya está muerto, ya es todavía más iluminado. De hecho, no sé por qué, en mi mente al revés, lo veo como más warm. ¿Ves que warm es hacia como los naranjas? Y no me cool es más hacia los azules. Yo lo siento más warm. Sí, no, pero visual. Pero yo no te digo hacia cool o warm, sino inicialmente estoy más oscuro en el fondo. Y como estás en una azotea, aunque es hacia frío, o sea, aunque se le ven tonos fríos y cálidos, me refiero a ya en la azotea con la lluvia y una tormenta está más iluminado. Sí. De hecho, creo que le dan como reflectores o algo así, ¿no? Como que indirectamente de algún lado. Sí, pues de los espectaculares y las luces de las azoteas. Están en una azotea. Sí. Sí, muy buenos momentos de la película. Muy buen momento. Y bueno, como a todos les gustan los datos curiosos. Vamos con datos curiosos de Blade Runner. Vamos con datos curiosos del rodaje de Blade Runner. Bueno, inicialmente la producción fue intensa y conflictiva porque ahora sí que las decisiones creativas, como siempre, unos decían que para un lado y otros decían que para otro. Entonces, por eso entiendo yo que de ahí se origina que haya dos versiones, ¿no? Sí. La que, como bien la que salió dices, en el cine la y originalmente, que además digo, yo no vi esa nunca. Entonces, ¿nunca la has visto? No, vi un pedacito hace años, en cable, y dije, ¿por qué hay como que está hablando Deckard? Pero, ¿a qué horas habla Deckard? Y ya, es que yo vi en DVD, como, la primera vez que la vi debió haber sido como 2006, 2007, en el DVD del director Scott. Ni siquiera Blu-ray. Que es la versión de Ridley Scott. Ni siquiera Blu-ray, DVD. Así, de los de... ¿No te acuerdas que hubo un tiempo que todas las películas por 99? Sí, de hecho, fue la transición del CD al Blu-ray, el DVD. Bueno, y como ya no valían tanto, pues los sacaban. Entonces, mira, nunca vi Blade Runner. Bueno, y la vi, me gustó, y entonces, ¿por qué aquí Deckard habla? Pero no la vi. Te digo, o sea, era un pedacito. Y ya luego investigué, es que tú viste lo que imaginó Ridley Scott y lo hizo. Y el estudio entre estos pleitos que tú decías, le dijeron, a ver, no entendí. Pues, ¿cómo lo resuelvo? Pues un narrador. ¿Qué día que está pasando? ¿Y quién es el narrador? Pues, ¿quién es el güey chicho? Pues, Harrison Ford. Que hable Harrison Ford. De hecho, no investigamos, pero estaría chido investigar si le pagaron un extra posterior por crédito de narrador. Hacer de crédito de narrador. No sé, tendría que ver, hay que investigar con cómo está el contrato. Yo te contraté. Es un día de trabajo. Cortamos otro día y te pones a hablar, ¿no? Pero, o sea, eso lo entendería si desde un inicio lo hubieran contemplado, no, por eso pero te digo, como fue posterior por eso te digo, pero habría que ver cómo estaba terminarlo. Hecho el contrato, y también yo creo que, pues, Harrison Ford diría, a ver, quiero que me vuelvan a contratar, ¿no? A ver, no sé. De repente sí hay... O también luego lo que escuchamos mucho, que mi agente me dijo, ¿no? Tú hazlo porque luego te voy a conseguir, ¿no? Sí, luego creo que el mismo productor va a hacer algo de un arqueólogo que roba, tú hazlo, ¿no? Pero habría que investigar. Sí. Si tuvo un pago extra como narrador. Iba a ser uno de los tripulantes del octavo pasajero y ya no llegó porque era con Ridley Scott. Pero bueno. Entonces por esto justamente se generan estas dos versiones donde a grandes rasgos cambia el final y la voz de Harrison Ford aparece como narrador
en la versión original. ¿Tú viste la original con el narrador? Yo vi la de sin narrador. El Director Cut. Ajá. De hecho, es que, si no mal recuerdo, la primera vez que la vi fue por tu DVD. Ah, mira, entonces, no me seguramente... Bueno, es que además, si tú la ves con el narrador, haz de cuenta, pasa algo, llega Gaff y dice... El sujeto es Gaff, era un tipo que... Es como si le habilitaras el de ahora de accesibilidad. El de que te pasordos. Que te va diciendo... Perdón, pasordos, pasiegos. Ajá, que te va diciendo todo. Pero además... Y ahora viene el personaje y está bajando las escaleras. No tan exagerado como... Y ahora escuchamos brisas. No tan exagerado, ajá. Pero llega y... ¡Cacho! Este tipo ni siquiera hablaba bien inglés. Yo creo que se sobreentiende, ¿no? Pero claro, era idiota de un ejecutivo o de alguien del estudio que dijo, bien lo decías, no le entendí. A ver. Si yo no le entendí, nadie le va a entender. Imagínate que una película nueva me la enseñan, pues a lo mejor no entendí. La pregunta no debería ser si la entendiste y sobre todo luego decir, no, ¿te gustó? Ay, no entendí. Porque si te gustó y no la entendiste, la vas a volver a ver. Y antes era cachín, ¿no? Que no había DVD, no había internet. Yo siempre he pensado que esa era, claro, como tú bien lo dijiste, si yo no lo entiendo, nadie lo va a entender. Yo soy además dueño de esto, cámbienme esto y cambien. Así piensan los ejecutivos. Pero si fueras inclusive con tu idea coherente y además pensaras en el largo plazo, tuvieras un poquito más de visión. Un poco más de visión, dirías, ay, no le entendí, pero ¿te gustó o no? Sí me gustó mucho. O, a ver, no le entendí, no me gustó. ¿Será acaso que hay a lo mejor soy yo porque pues cuántos hay ejecutivos? Yo pertenezco al menos del 0.5%, entonces... Pero no piensan así. No piensan así y no tienen además un grupo que digan, a ver, tú también vela y dime qué opinas. Ajá. Antes no tenían focus group. O sea, no, pero deja tu focus group. Un ejecutivo tuviera un séquito de 3. Ajá. Ustedes se van a encargar de verla y justo los contrato porque piensan distinto. Pero como dices, a ver, un ejecutivo dice, ya, yo puse el dinero y a ver, quiero ver la película, ¿no? No les gustó. Sí. ¿Qué más? Bueno, habíamos dicho que el diálogo al final de... el monólogo, ¿no? El monólogo de Lágrimas bajo la lluvia no venía así en el guión, pero les gustó mucho a Ridley Scott e incluso al escritor y dicen que era una toma que ya le habían repetido y que a las 4 o 3 de la mañana que salió... Rodger y dijo, a ver, quiero que probemos esto y que dije, puta madre, bueno, a ver, vas. Y ya la vieron y le dijeron, sí quedó chido. No, pero este güey, pues claro, ¿no? El actor que interpreta y que se mete al papel de alguien que está a punto de morir, pues te ha de llegar como la vibra de, a ver, no, como que esto no se siente. Sí, yo no diría esto si me fuera a morir. Y no solo yo no diría esto. Imagínate lo que él ha vivido si tiene esas capacidades y sabe que se va a morir y su objetivo en toda la película es extender su vida. Y dice, ¿no? Si ustedes, gente, supieran lo que yo he visto, rayos solares en Orión y y dices, no, pues es que imagínate lo que haría un androide que lo usan de mano de esclavo en el espacio. Porque además, o sea, no mencionamos eso, bueno. Pero al inicio, replicantes... Cuando te explica que no los matan, sino que los retiran. Realmente explican que la mayoría es mano de obra barata que usan en el espacio. En otros planetas. Y en otros planetas, ¿no? Correcto. Bueno, entonces te digo, imagínate con todo eso, si te metes en el personaje, pues así lo hizo y le dio un super monólogo. Sí, muy bien ese muchacho. Que ya falleció, que en paz descanse. Ya falleció. Pues ya era grande cuando la estrenaron también. Pues sí, va. O sea, digo, ya estaba muy grande. Bueno. ¿Qué más? También de datos curiosos, mucho de lo que hace funcionar al mundo o la estética de lo que hace mundo, que envejezca bien y que te creas la historia. Mucho fue hecho con cosas así como... ¿cómo se llama? Como basura y utilería de otras producciones, porque justamente como mucho del presupuesto se iba en hacer el mundo. Sí, habría que ahorrar. Habría que ahorrar en ciertas cosas. Y también hay que mencionar que muchas de las cosas fueron diseñadas por Sidney Mead, que es un diseñador muy icónico de películas de ciencia ficción. Cierto. Y que, si mal no recuerdo, hubo una huelga antes de que empezara la producción. Entonces tuvieron un tiempo más para estar sentados. Como había un costo fijo de, pues yo te pago y haces tantas cosas, tuvieron más tiempo para diseñar. Hay blogs donde sacan todas las etiquetas, los logos y las cosas de este idioma inventado como entre asiático, oriental. Ajá.
que todo lo que tienen los coches y las casas y los detallitos se ve bien porque hubo alguien que se sentó a pensar, a ver, si tiene que haber, ¿no? Grafitis, tiene que haber etiquetas, tiene que haber stickers, tiene esta cosa, a mí se me hace todavía, digo, como un poco de entre anime y arte asiático, algunos detallitos, como los coches, y pues todo eso es porque había un diseñador, o sea, icónico, pero tenía más gente contratada, y también esta cosa de hacerlo high-tech, era porque si yo muestro los fierros y los tubos y todo, también me ahorro un poco de dinero porque no necesito hacer que se vea limpio, ni bien puedo usar chatarra, puedo usar pedacería de otras cosas, y demás. Pero hago que tú digas, no es como una ciudad normal, que pones un ladrillo y que si rompes el ladrillo dices, adentro hay tubos y todo. Aquí al revés, no pongas los ladrillos, sacamos los tubos, y todo. Pero puede ser un tubo de cualquier cosa, mientras te haga creer que esto va a ser algo, no importa que sea chatarra pegada, ¿no? Sí, sino tu mente completa, ahí es donde sale, cuando vuela el coche, ¿no? Y saca vapor, ahí es donde, no, o sea, está levantado con fierros y cables, pero tu mente ya completó la acción. Sí. De hecho, que mencionas de Sidney Mead, ese, según yo, ha hecho como muchas más cosas, él, ¿no? Hizo el rover de Misión a Marte. Ajá. Él hizo los bocetos originales de las motos de Tron, la 1. Ya, o sea, ya nada más con eso dices, no, pues, o sea, sí tenía como Fíjate, una visión del futuro. Él era diseñador industrial y empezó siendo diseñador de Ford. No sé si lo corrieron o él dijo, no es para mí, pero hizo un catálogo que le encargaba una empresa de aceros y Ford, que eran como cómo iban a ser los coches del futuro. Y es un poco el coche de Blade Runner, las motos de Tron, así como decíamos, bolillitos, como todo redondeaditos, y que dices, ¿por qué no se ve como los coches de hoy? El escape y todo, no lo necesita, porque no te voy a enseñar cómo vuelan, sino vuelan. Pero sí es alguien que sabe cómo es un coche, para que cuando lo diseñes digas, bueno, para empezar lo identifico como coche, ¿no? No es una cosa así como de película abstracta que dices, y todo... No es el Homero Móvil. No es el Homero Móvil, pero tampoco es como de estas películas de bajo presupuesto que pues es una superficie de acero y mágicamente eso hace todo. Sino aquí sí te enseña un poquito, cuando están adentro, pues los cables, no sé si viste cómo maneja el coche que mete los dedos en unas cosas así como joysticks del futuro, ¿no? Como guantes joysticks. Como guantes joysticks. Y tiene todos esos detallitos que es alguien que sí sabe de cómo existen las cosas. Digo, él trabajó un tiempo en Ford, pero algún día le decían, ¿y no extraña sentarse a trabajar algo que sí se va a fabricar? Y él dice, pues mire, yo creo que esa gente se divierte mucho, pero yo me divierto más. Y aquí no hay cosa de esto restricción y límites. Y dice, esto no va a funcionar. Pues a lo mejor no, pero qué bien se ve. Él antes ya falleció en el 2020 o 2019, no me acuerdo. Él diseñó, no sé si te acuerdas, la tercera o cuarta de Misión Imposible, que crean unas máscaras. No he visto todas. No, bueno, hay es como un cilindro con unos tubos que crean máscaras que se pone Tom Cruise, ¿sí? Él diseñó ese aparato. O sea, él hacía muchos props. Por ejemplo, él también diseñó el de la entrevista, esta cosa del lector óptico. Y te digo que tiene como una cosa hidráulica que respira. Todo eso él lo diseñó. Y hay unos bocetos así bien bonitos antes de que hicieran la película, cuando los entregaba, que decías, órale, o sea, este cuate sí estaba en otra época. ¿Sabes qué? De repente, como ahorita pensé, es como el Tim Burton del tech, de los un poquito, pero te digo, él no era, en unas entrevistas decía, pues a mí me pedían algo, sí entregaba cosas de más, ¿no? Pero él no se le ocurría como a Tim Burton la idea, la historia, sino él era bueno para encargos, para cosas pero, tech. Sí, pero desde que él es joven y hasta antes de que falleciera, sacaba libros de sus ilustraciones, de sus propias ideas y sus propias historias, y puedes ver muchas películas en ellos. O sea, la nave de Blade Runner, el coche, la patrulla, hay muchos en sus dibujos que dices, este es como de Blade Runner, pero como más fantasía. Es como más tecnológico. O sea, tenía como diferentes versiones, ¿no? Por así decirlo. O sea, tiene unos, en sus libros, tiene unos escenarios muy grandes que son como Tatooine, haz de cuenta. Con caballos, como un hipódromo en Tatooine, pero con caballos robots gigantes. Y hay gente aplaudiendo y robots y androides. Y era de este tipo como de ciencia ficción clásica, de hacer escenarios muy grandes. Y se ven así increíbles.
Sydney Mead se llamaba, búsquenlo. Sydney Mead. Si les gusta sí están caritos, pero bueno, pueden buscar en Google y ustedes imprimir lo que les guste, porque los libros están muy caros. Muy bien. Y bueno, nada más como último dato, o sea, el soundtrack. Fíjate, manches. Un poco creo lo que hace bueno, a mí que me guste la película, pero que esté bien integrada, es el sonido y la música. Fíjate, de la música, o sea, en general siento que, como tú bien me dijiste en algún momento, es más tirándole como a ambiental New Age. Sí, como pero sinceramente a mí lo que más se me quedó, y por eso en mi cabeza tú me dices Blade Runner, y piensas yo pienso en Synthwave, que la es música del final, la ¿no? música del final. Que es como más un poquito más Synthwave, estoy de acuerdo. Pero quitas esa canción y toda esa ambiente. Y es como más lenta, como hasta medio melancólica. A ratos es muy triste. Tiene una que se llama The Blade Runner Blues. Y es un sintetizador así como para antes de suscribirse. Súper triste. Y tiene otra que se llama Memories of Green. Y es un piano así súper triste cuando está en su casa Deckard, así como pensando en si es o no es Rachel una androide. Y es súper triste la música. Y luego al final, tan, ¿no? Sí, pero muy buen soundtrack. Lo hizo Vangelis, que era un músico griego que también lamentablemente ya falleció. Y se hizo muy popular como en circuito de gente muy intensa que le gusta investigar cómo hacen la música. Porque él empezó a usar reverberadores análogos nuevos. Que no sé si te acuerdas cuando inicia la película que suenan unos tambores y suena un sintetizador. Y lo deja así como el eco alargadísimo. Era con esos reverberadores, es decir, él nada más se interpretaba, pero luego dejaba el reverberador para que los tonos se alarguen. Entonces cuando sale la nave y... Sí, o sea, deja la nota alargándose, pero eso con lo profundo y los escenarios muy grandes como que le da esta escala que dices... O te digo, al final cuando suena un disparo, cuando hace el monólogo. Y suena un disparo, también como que el eco está alargado. Para que suene así como más profundo. Y eso normalmente lo haría como el de sonido más que... Pero esto lo hizo Vangelis porque está en el soundtrack así. Ya, justo te iba a decir, normalmente lo que yo entiendo es que eso lo hacen en la edición del sonido. Exactamente. Pero entiendo que entonces lo hizo desde que la grabó. Hay un video en YouTube que te enseñan cómo lo hizo. Él tiene su estudio y estaba viendo escenas de la película y como dirían... A ver, para esta escena, pues... Bueno, no más... pues está sufriendo más. Y lo hacía viendo cachitos que le mandaba Ridley Scott. Y luego ya, lo integraron. Ya. Pero muy bueno el soundtrack. Muy bueno el soundtrack. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, vamos a concluir. Como, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que... el impacto que tiene la película, ¿no? Te digo, como a mí me queda muy... No claro, pero como que me queda muy en la memoria, más bien, me queda muy en la memoria que el tema de la película es algo que actualmente puede estar totalmente vigente. De hecho, creo que ya lo estamos discutiendo, ¿no? Como más serio. Sí, como más serio, que es el cuestionamiento como humano hacia la tecnología, que la tecnología ya empieza a tener como límites o como empieza a acercarse más bien a esos límites entre lo que define realmente qué es humano, porque, o sea, pues aquí podemos entrar como en un tema como muy filosófico y muy un poquito ético, ¿no? Ético, filosófico, inclusive cosas que jamás hemos definido como, o no nos hemos puesto de acuerdo como humanidad para definir exactamente, por ejemplo, qué es la realidad, ¿no? O sea, qué es un recuerdo. Porque un recuerdo es algo que, o sea, yo puedo de manera burda decir que es un dato que se me quedó, una experiencia que yo dejé como en dato en mi cerebro, pero eso realmente, si el día de mañana se puede hackear el cerebro y me pueden poner imágenes de algo, entonces eso es o no es un recuerdo, porque al final es un dato que va a vivir en mi cerebro. Desde ahí nos podemos ir hasta qué es la percepción de la realidad, o sea, que es un sinfín de cosas que nosotros como humanos estamos ya como quedando por sentados, y que si eso es lo que realmente nos hace humanos, entonces algo que pueda replicar a nivel tecnológico esas sensaciones de humanos, los recuerdos, las memorias, los pensamientos, la percepción, entonces quiere decir que ellos se vuelven humanos también. Siento que va como que en ese camino. Sí,
un poquito antes, no tan deep, no tan profundo, porque yo te estaba ya diciendo, ¿qué va a parar? No, pero sí, los recuerdos, ¿no? Os lo identifico mucho en la película, pero a mí me deja mucho esta pregunta de ¿dónde algo, bueno, más bien, ¿dónde alguien es algo? Y si es algo, ¿tiene derechos? Si no tiene derechos, que es lo que inicia la película, no los estamos matando, los retiramos, ¿no? No te estoy matando y deja de preocuparte, ni es humano. Ya sé que parece y lo programamos para que llore y para que se queje, es que justo, pero no es lo humano. que hace o no y entonces hace humano cuando a alguien. Por eso voy a lo que dices. Cuando nos preguntamos qué es la conciencia, qué es la memoria, donde le pones un límite, permites del otro lado decir, pero no es como no es como nosotros, o sea, está bajito de nosotros, según tú. Pero según él no, y él también sufre, y él también, que es la esencia de la película, ¿por qué escapan los robots y hacen lo que quieren? Extender su vida, quieren vivir. No están pidiendo trato especial, ni siquiera ninguno dice, acéptennos como derechos, humanos, quieren vivir, y nosotros ya como en esa sociedad dijimos, ni les digas humanos, no tienen derechos, ni siquiera los matamos porque no son seres vivientes. Pero ya que uno de ellos no sabe que es humano, pues lo ves que sufre igual que un humano y que se hace las preguntas de un humano. Y para los que ya vieron la 2, bueno, la continuación de que incluso ya en la calle les escupen y les gritan que ni siquiera son humanos. La 2 es la de 2080 y algo o algo así. Blade Runner 2089 o... No sé, pero es esa, ¿no? La 2. En el año que se estrenó, según yo. Bueno, pero no, es esa. Perdón, 2079. Esa. ¿Sí? Ya. ¿No sé si te acuerdas? Esa no la he visto. Bueno, el nuevo Deckard, que es Ryan Gosling, va como policía detective y le gritan skin job. ¿Skin job? Que es trabajo de piel, porque no es humano. Pero le gritan, todo el mundo le escupen, o sea, ya todo, como la sociedad igual sigue yendo a la mala, pues ahora la gente ya está como molesta de ellos, aunque lo siguen usando como mano de obra. Entonces, como tú decías, pues si nos cuestionamos qué es o no es humano, qué es un pensamiento, ahí empieza como, yo digo, siempre los que tienen los derechos y los que no. Y luego, los idealistas que no hay que, y los que, oye, ¿te acuerdas del hombre bicentenario? Sí. Que le decía al papá, oye, no le pongas emociones, es una máquina, es una aplicación, es un electrodoméstico hablante. Ajá. No gastes tus emociones ni tu tiempo en él. Él va a seguir y nosotros nos vamos a morir. Y ya que la lagrimita, ¿no? Oye, pero es Robin Hood, ¿no? Pero claro, al final el papá le dice, me equivoqué, Andrew, ¿no? Tuviste, ¿no? Y de hecho, al final hasta, o sea... Se programa para morirse. Ajá, pero, además, o sea, a nivel macro, sí. O sea, realmente lo consideran. Parte de la familia. No, además de la familia, lo consideran humano. Por eso te digo, el programa que se puede morir, que justo. Es lo que lo vuelve humano, que es lo que... Ahí te voy a decir... Ahí sí ponen el límite, ahí sí marcaron el límite. Justo te voy a decir, lo que no hace Blade Runner, que disculpen ustedes porque son películas muy distintas, en El Hombre Bicentenario siempre va con una corte y lo que le dicen, no eres humano. ¿Por qué no soy humano? Porque no mueres y nosotros sí. Y entonces él dice, y al final... Le dice... No mueres de causa natural. No, al principio le dicen, ni siquiera puedes morir. Y nosotros sí. Por eso no eres humano. El veredicto es no. Ajá. Y al final le dice, he escuchado que hiciste arreglos para morir. Sí, ¿por qué? Porque quieres ser humano. Y ya que les van a dar el veredicto, se muere. Y cuando muere, le dan el veredicto que sí es humano. Bueno, todas esas preguntas que, como dices, ahí sí le pusieron límite. Aquí están como en término gris, ¿no? De hecho, aquí empiezan esas preguntas. Ahorita que lo estoy pensando, todavía está un paso atrás. Por eso, correcto. Aquí en Blade Runner ni siquiera los consideran personas vivientes. No. O sea, de hecho, habría que discernir, o sea, habría que definir en ese universo. ¿Qué es lo que consideran vivir o no? Porque justo en el monólogo él dice, si supieras todo lo que he vivido, o sea, él ya está dando por sentado que él sí vive. Y, ¿no? Te digo, lo más importante, quiere seguir viviendo. Toda su pelea es para alargar su vida y sabe que tienen un ciclo limitado de 5 años y se están haciendo preguntas de por qué tengo estas memorias, que es la fotografía, que es cuando Rachel le dice, imaginé que en los 5 años, y le dice, sí, había una araña, esos no son sus recuerdos, son de la hija del dueño que le puso a todos esos recuerdos. Pero ahí, como tú dices, en esa
en esa humanidad desde el mundo Blade Runner, pues mucha gente, son robots. Pero cuando tú te las haces, dices, ¿y si yo naciera robot? Está de la verga la vida. Pero, para los que te ven, te dicen, pues sí, pues eres robot, ¿no? De hecho, si lo llevamos todavía a un imaginemos que en ese supuesto, que hubiera algo, que hubiera algo más superior al humano, o sea, en el, no sé, lo que sea. Hubieran extraterrestres dioses, ¿no? Ándale, como lo que le llaman semidios. El robot le diría al humano, ¿de qué te quejas si tú eres solo humano, ¿no? Exacto, y que justo los extraterrestres dijeran, no, pero pues si solo son humanos, y solo viven como 80 años máximo, o sea, y no tienen estas capacidades. Por eso te digo, como irte viendo, ¿no? Ajá. Y como dicen hoy la gente muy despectiva, hasta entre los perros hay razas, ¿no? Ajá. Eso creo es lo que lo hace brillante la ciencia ficción en Blade Runner. Y es lo que te hace además pensar como, pues todo tiene sentido para ese universo. ¿Tú viste algún día en la película, dices que no viste los dos, marcha por derechos para los androides? Nadie. No. ¿Por qué? Porque el mundo se está yendo ahí como a la cloaca. Sí. Entonces ahí es donde justo como dices, pues está como gris, nadie te está diciendo bien los límites, pero hay un acuerdo de ni vamos a llorar por ellos, ni los estamos matando. Son robots. ¿No? Sí. Sí. Y bueno, nada más terminamos diciendo también que tú decías hace rato, se volvió como la referencia del cyberpunk, ¿no? La referencia del cyberpunk, del sci-fi en los 80s a muy grandes rasgos. El cyberpunk, que es alta tecnología con una vida precaria, que es como lo bello entre lo sucio, y cuando el futuro es como un callejón abandonado, ¿no? De hecho, que tenga suciedad con alta tecnología, ¿no? Parte del cyberpunk, o más bien en lo que descansa mucha estética cyberpunk, atompunk, todas estas punk del futuro. Es que es una distopía, o sea, es una línea temporal en donde al mundo no le fue bien. Y es mostrar la cotidianidad de un futuro en decadencia, ¿no? Sí, correcto. Pues normalmente no se destruyó, sino va de poquito en poquito. Sabemos que va a acabar mal, pero pues mientras es lunes, ¿no? Hay que ir a comer. Sí. Vamos a la fonda que la manejan androides, ¿no? O en Demolition Man. O en ándale. Esta hamburguesa de rata. Exactamente. ¿No? Ándale. O en Volver al Futuro que el robot le da la Pepsi, ¿no? Es eso, pero ahí muy bonito, muy pulcro, muy diría limpio. ¿No? Sí. Bueno, terminamos, ¿no? Y pues sí, con esto terminamos. Se supone que no nos íbamos a extender tanto. Y ya otra vez extendimos. Entonces extendimos un poco. Denos like, comenten si les gusta o no les gusta. O si ustedes sí le entendieron a Blade Runner sin ¿cómo se llama? Sin Harrison Ford. Sin la narración, si vieron el Director's Cut o la versión original, pónganos qué momento les gustó más de la película. Si es que les gusta, o si no les gusta, ¿por qué no les gusta? También se vale. Si no les gusta, ¿qué película de ciencia ficción sí les gusta? Y pues suscríbanse y nos vemos en la próxima, ¿no? Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Chao.